entremos rápido y leamos y avancemos, remarquemos lo importante. Todo es importante, pero lo que de veras es más importante para nuestra doctrina cristiana. Me quedé en el 2.17, Romanos 2.17, y si usted está en la Reina Valera, tiene como título Los judíos y la ley. Anticipo, recuerde que uno le habló a quienes, a los gentiles, amén. El segundo capítulo, ¿a quién está hablando? Le está hablando a los judíos que estaban en la iglesia. ¿De dónde? De Roma. Estaban divididos. Ya lo vimos eso la primera clase que di la introducción solamente para entender bien el libro de Romanos. Entonces aquí Pablo está tratando de reconciliar estas dos partes, tanto al gentil como al judío, para luego, como dijimos hace 8 días, llegar al capítulo 3, en el versículo 28, donde dice, concluimos, amén, hasta ahí se acaba el sermón, hasta ahí se acaba la primera parte del libro de Romanos. La primera parte, Pablo trata de hacerles entender que aquí todos somos pecadores. Es la única forma en la que va a haber reconciliación dentro de la iglesia de Roma y dentro de cualquier otra iglesia. Porque tan peligroso es el hombre cuando carga la ley encima y está lleno de prejuicios, falto de misericordia, listo para juzgar, listo para poner el dedo sobre los demás. Como tan peligroso es el carnal, el gentil, amén. Los dos son peligrosísimos en la iglesia. Y vamos a llegar que Pablo tiene una solución realmente. Cuando vamos avanzando, llegamos a Romanos 8, nos damos cuenta que fuimos adoptados por el Espíritu de Dios. Estaba escuchando a un predicador donde dice, es cruel, y de veras, yo nunca lo había escuchado, por eso se me quedó en mi mente. Dice, es cruel sentar a un cristiano, a una persona aspirante a la vida cristiana en una silla sin orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo de Dios. Es una crueldad. Los están mandando a la miseria, los están mandando sin protección, los están mandando al fracaso total. Están fuera de tiempo. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo del Espíritu de Dios. Eso es lo más importante, el Espíritu de Dios. Entonces aquí viene Pablo para que entendamos el mensaje. Nos viene Pablo y les recuerda en esta última porción a los judíos. Y le dice así, 17, dice, he aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pareciera como que les habla fuertemente, pero lo único que trata es de darles una sacudidita para llevarlos a la verdad, recuérdale. Dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Recuerde, la ley que nosotros, lo único que genera es una vida más excelente. A ver, diga, una vida más excelente. La ley nunca intentó Dios salvar al hombre a través de la ley. Dios intentó hacer de Israel una nación diferente. Por las obras de la ley no podemos ser salvos. Solamente podemos educarnos para vivir una vida de excelencia. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, por la ley apruebas lo mejor, porque ahora entiendes lo excelente que Dios ha planeado al darla. Decirte lo que no hagas y lo que hagas y lo que hagas te hace más hermoso, te hace más educado, te hace más coherente, te hace más racional hasta con lo que comes. Esto es lo que está aquí diciendo, o sea, no está derribando nada. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Ahí, ese punto, de veras, a los que algún día piensan estar en el ministerio, es bien difícil, muchachos. Es bien difícil tomar el tiempo, póngase en mi vida,
empecé a cocinar, empecé a comprar las cosas el jueves para la sinagoga, empecé a cocinar el viernes, todavía ya a las 5 de la mañana estaba ya cocinando. Es bien difícil el ministerio cuando tienes que enfocarte en los demás y a veces te olvidas de ti mismo. Y eso no es agradable delante de Dios. Es como si Karen no le pusiera moños a su hija. ¿Cómo puede vender moños para el pelo para otras niñas y su niña no tener moños? ¿Sí me entienden? Podría en algún momento decir, tío, es que se me pasa, se me olvida. No que no lo quiera hacer, no que no lo desee. Pero a veces tiene el enfoque en los demás, ¿sí me entienden? Es lo que estamos aquí viendo, es lo que está diciendo Pablo. Pones el enfoque tanto en que vas a enseñar el domingo que te olvidas de tu persona. Eso es, y muchachos, eso les pasa a todos, amén. Y usted tiene que entender eso, o sea, tú puedes que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, empezamos por uno mismo y podemos enseñar a otros. Dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas, de los ídolos, cometes sacrilegio. Aquí está diciendo algo muy, muy fácil y sencillo. Simplemente está diciendo, no todos. Está diciendo, aunque tengamos la ley en Israel por ya casi, en el tiempo de Jesús, por ya casi 1500 años, dice, hemos visto todos los pecados habidos por haber pasado por el medio de nosotros. Amén. La ley no nos ha protegido. Amén. Nuestros reyes han pecado. Eso es lo que le está tratando de decir. O sea, no fue una protección, simplemente fue, quizás nunca lo entendieron, ¿no? Yo creo que es lo que quería el apóstol. Que esta gente entendieron que prácticamente la ley solamente se hizo para educarnos, ¿no? ¿Te jactas de la ley? Entonces dice 23, dice, tú que te jactas de la ley, dice, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y realmente sí, ¿no? Sigamos adelante. Dice, pues en verdad la circuncisión se aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. No sirve. Recuerden, una cosa tiene que estar conectada con la otra. En otra porción le dice, el gentil, dice, no conociendo la ley, hace por naturaleza lo que es de la ley. Su incircuncisión viene a ser circuncisión. Y no estoy en contra de la ley, simplemente estoy diciendo, no hay salvación en la ley, solamente hay una vida más excelente. Mi familia y yo nos hemos educado mucho a comer en familia al menos una vez por semana. Eso es educación, ¿verdad? ¿Cuántas familias ni siquiera una vez a la semana se sientan a comer juntos? No levanten sus manos. Entonces eso es lo que estamos viendo. 26 dice, pues si el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, dice, no sería tenida su incircuncisión como circuncisión, lo acabo de decir. Dice, y el que físicamente es incircunciso, dice, pero guarda perfectamente la ley, dice, te condenará a ti. Dice que con la letra de la ley, dice, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. ¿Se recuerdan ustedes en uno de los evangelios cuando va llegando un de los discípulos a conocer a Jesús? Parece que fue Natán, y Jesús dio un testimonio y dijo estas palabras que nunca se me va a olvidar. Dice, he aquí un verdadero israelita. Pues que sé que empieza en un evangelio, no sé en cuál, pero tiene que ser Juan. He aquí un verdadero israelita. O sea, no estamos generalizando. Había en medio de ese pacto, había hombres justos. Amén. No, pero había hombres también que engreídos por pertenecer a este grupo, estaban destruyendo a otros, estaban dividiendo el cuerpo de Jesucristo.
dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Aún Deuteronomio, sí, es Deuteronomio donde el mismo Moisés dice, es la circuncisión del corazón. Eso viene desde la paracha, eso viene desde los principios. El que necesita ser circuncidado, ¿cuál es? Es nuestro corazón. Ahí es donde viene realmente la verdadera circuncisión, ¿no? Dice, en espíritu, dice, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ya, dejemos eso, brinquemos a todos donde quiero empezar. Apenas vamos a empezar. Y no vamos a acabar. Entonces, llegamos ya al capítulo 3, esta es la conclusión de todo lo que estamos tratando de ver. El capítulo 4 es sumamente interesante, yo creo que es ahí donde vamos a aprender más. Por eso yo supongo que si le damos solamente una leída y nos paramos en Romanos 3:23, 3:28 y los dos últimos versículos, estamos entendiendo cuál es el significado de esto, porque nos va a llevar a la conclusión. ¿Sí? Déjame leer solamente, está un poco confuso, pero tengo que leerlo. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Dice, ¿o qué aprovecha la circuncisión? Mucho. ¿Se dan cuenta cómo no está realmente atacando, sino está solamente tratando de qué? De ubicar. Realmente es una bendición ser portadores de la palabra de Dios. Dice, mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, o sea, si algunos han sido desobedientes y no la han honrado, dice, la incredulidad de ellos no nula, no no rompe, no anula la fidelidad de nuestro Dios. Si me entiendes, su incredulidad, dice, habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice, como está escrito, para que seas justificado con tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Por ahí decimos fíjese, por ahí decimos en la iglesia cristiana algo muy similar y nunca se le olvide. Si yo ando en adulterio ahorita allá afuera, usted no lo sabe, vengo y predico la palabra de Dios, ¿mi adulterio anula la palabra de Dios? No. Dios es fiel. Bien importante. Me va usted a bajar porque aunque sea muy bueno y ando en adulterio, me va usted a bajar porque estoy adulterando, o me va usted a bajar porque no estoy aplicando la palabra correctamente. O sea, es bien importante. Lo que le está aquí diciendo, prácticamente para que meta usted en una idea, está diciendo a Israel, dice, el hecho de que muchos hayan sido incrédulos, eso no quiere decir que rompa el propósito por lo cual Dios los ha bendecido con la ley, con la palabra. El hecho de que Israel no la haya cumplido no quiere decir que Dios haya trabajado en vano, muchachos. No, realmente, si me entiendes tú, la palabra cuando suelta es soltada y va y cumple por la razón por la cual fue enviada. Que yo voy a ser juzgado por mis pecados, por mi adulterio, yes. Amén. Que tengo que dar cuentas a Dios, sí. Y más, como está diciendo aquí, y más, porque yo soy el que lo predico. Más tengo que dar cuentas a Dios. Más. Pero puedo pararme aquí, si me entiendes tú, desde luego que nos recomiendan que estemos en un estado espiritual sano para poder dar la palabra, es mejor. Porque muchas veces, a mí me ha pasado, muchas veces estás tratando de predicar íntegramente, pero el diablo te está acusando aquí la conciencia. Y sabes una cosa, no llegas a ningún lado. No tienes la unción de Dios. Para estar aquí con la palabra se necesita la unción de Dios, la transparencia. Amén. Entonces, es lo que yo creo en mi corazón que Dios les está diciendo a ellos. El hecho de que ustedes hayan sido infieles, Dios ha permanecido fiel. Y su palabra, su ley, la dio con un propósito. Ustedes no la cumplieron, o la malinterpretaron, o se elevaron. Eso no es problema de Dios. Dios es fiel. Es lo que está diciendo. Entonces,
Entonces ya cuando llegamos al versículo 9, muchachos, ahí ya le va a poner el moño, le va a poner, mire, muy importante. Siempre cuando usted trata de llevar a alguien a los pies de Jesucristo, ¿cómo usted empieza? Generalmente usted dice así: te invito a la iglesia. O siempre le dice a la gente: oh, Cristian, busque de Dios. Eso es como generalmente entramos, ¿verdad que sí? Pablo nos enseñó en Romanos 11 a predicar el Evangelio. Pablo empieza con los gentiles y les da una sacudida, ya lo leímos en el versículo 1, les da pero sacudida, les dice 22 pecados que son el fruto de su falta de agradecimiento y de su falta de razonamiento en la creación de Dios para determinar la existencia de Dios. Y luego llega con el judío y les da otra sacudida. Hay veces que necesitamos saber de qué nos vamos a arrepentir antes de arrepentirnos, porque podemos pasar acá al frente y arrepentirnos sin saber de qué nos estamos arrepintiendo. Pablo no quería que se fueran inconscientes de cuál era el estado en el que estaban viviendo, o el estado en el que habían vivido, para poder llevarlos ahora a decirles: ahora se dan cuenta que todos somos culpables y que todos necesitamos de la gracia y la misericordia y el amor de Dios. Ese es el punto. Es un sermón preciosísimo. Lástima que está en 3 capítulos. Tendremos que estar aquí 10 horas para poderlo predicar corrido. Y concluyo, y el 9, antes de brincar al 23, con este cierra. Y aquí por primera vez el apóstol se incluye él en el pueblo de Israel. Por eso podemos saber que sí le estaba hablando a los judíos. Que pues somos nosotros. Ahí se incluye él, amén. Mejores que ellos, que los gentiles, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos. Ese era el punto de Pablo. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos no hemos usado ese versículo para evangelizar? Y de veras es muy buena entrada. Por ahí entra uno, muchachos. Hay veces que la manera de evangelizar es señalándole a la gente en qué están mal. ¿Se oye feo? Sí, se va a oír feo. Pero si sigues solamente invitando a la gente a la iglesia y no vienen, hey, éntrale como le entró el apóstol Pablo. Estás haciendo esto, estás haciendo aquello, no es recto delante de Dios. Entrémosle como le entró el apóstol en Romanos 1, Romanos 2, para luego llegar al capítulo 3 y decirles: esta es la primera parte de la salvación, el conocimiento de dónde nos sacó el Señor para poder arrepentirnos y no regresar ahí. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, no hay justo ni aun uno. Dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces aquí puede poner usted título en su mente a eso que acabamos de leer. Estamos remarcando, Pablo le está diciendo la universalidad del pecado. No tan solo aquí ya Pablo se extendió más allá, salió de la iglesia de Roma, salió de las 4 paredes de ahí y le dice: bueno, ya hablé con ustedes, ahora quiero extenderme un poco más y decir, nadie. Se salió de ahí, se extendió a todo el mundo y dijo la universalidad de la culpabilidad del hombre. ¿Qué dice qué, muchachos? Todos. Indios, chinos, mexicanos, blancos, güeros, negros. Dijo aquí,
todos. Nos incluyó a todo el paquete. Puede verlo así como la universalidad. Estaba Pablo diciéndole, ni en Roma, ni en Francia, ni en México, bueno, en aquel tiempo todavía no conocía México, ¿verdad? Dice, ni aquí ni allá, esto es universal. La naturaleza del hombre está caída. Nos acercamos al 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso es precisamente parte de lo que la ley hace. La ley es el advertirnos que si la rompemos, estamos propensos al juicio de Dios. Y si ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y eso ya lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8 y 9. Ahora viene ahí el 21 para concluir. Dicen, pero ahora, muchachos, siempre cuando usted vea un pero ahora, está Dios hace cosas que a veces no. Dios le dejó que la manecilla del reloj corriera a un punto más allá. Es a veces donde yo me frustro cuando visito otros lugares fuera de aquí. La gente no ha visto el pero ahora. Siguen viendo pero allá. Allá fue hermoso. También yo entiendo al apóstol Pablo cuando dice, adoro a Dios conforme a las tradiciones de mis padres. Yo lo entiendo, pero entiendo más lo que está tratando de decir. Pero ahora el reloj ha cambiado, pero ahora Dios ha hecho algo grande. Que si no entendemos Romanos no nos vamos a dar cuenta y vamos a estar batallando en muchas áreas de nuestra vida. Pero ahora, dice, aparte de la ley, o sea, eso, aparte de lo que ya se manifestó, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Allí, en medio de las dos, póngale un signo de suma. Antes solamente se había manifestado aquello, pero ahora se ha manifestado también esto. Dice, testificada por la ley y por los profetas. 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Ahorita vamos a entender más. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron. ¿Qué es lo que dice? Ese es el punto de Pablo. Eso es lo que le quiere decir a los romanos. Entendámoslo, su división no tiene sentido. Les decía Pablo, necesitamos a un Pablo en estos tiempos que venga y que predique a los mesiánicos y también que predique a los evangélicos, para que entiendan en su cabezota los dos, que no tiene sentido sus diferencias. Aquí todos hemos pecado y como Pablo le dice, Dios no es excepción de personas. Lo mismo es un gentil que lo mismo es un judío delante de Dios. Punto y aparte. Es más, he visto más gentiles, más inteligentes muchas veces que ellos y no conocen la ley. Bien importante, aquí no es cuestión de que estamos en contra de nadie, no, de ninguna forma. Estamos tratando de reconciliar y de entender que cualquier división que esté formada no tiene sentido, porque nos está diciendo Pablo, todos pecamos y estamos destituidos de la gracia y la misericordia de Dios. Pero ahí entra, oh my God, ahí entra lo más hermoso del libro de Romanos, el capítulo 5, cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Pero ¿cómo vamos a llegar allá? Está bien interesante. Sigamos, muchachos, sigamos. Entonces, dice el 23, dice, la justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Cristo, dice, para todos los que creen en Él, dice, porque no hay diferencia, perdón, leí el 22, ahora leo el 23, dice, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dice el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
viene en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A ver ahí, para manifestar su justicia. Y habla de la propiciación. Ahí podemos dar cuenta, ¿no? Lo que muchas veces cuando estás evangelizando dices, pero ¿por qué si Adán pecó? ¿Por qué si Adán pecó yo soy pecador? Si aquel pecó y yo estoy pagando las consecuencias. Sí, eso es verdad. Amén. Usted puede decir Dios es injusto. No, Dios no es injusto, porque hizo una justicia también, porque la palabra dice que por uno entró el pecado, por Adán, y por otro entró la gracia, la salvación para nosotros. Amén. Y esa es la justicia que de Dios se ha manifestado. Ya no podemos decir, ¿por qué estoy pagando las consecuencias de otra gente? No. Ahora, a través de Jesucristo se ha roto esa maldición que se produjo en Edén. Eso fue lo que vino a hacer Cristo, a ponerme de regreso en un estado de inocencia. Repite esa palabra. Eso es justificación. Eso es cuando el juez en un tribunal te dice, Lalo, eres libre, eres inocente, no pudimos hallar ningún cargo en contra de ti. Amén. Inocente. Sales inocente de esa corte. Nosotros, al creer en Jesucristo, en ese momento salimos inocentes. Pero vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo. Está bien interesante y es complicado. Yo no le digo a usted que lo entienda todo ahorita, pero lo que le digo es, lo exhorto a que lo estudie por su cuenta. 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, que justifica al que es de la fe de Jesús. 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Ahí está el 28, la conclusión de los 3 capítulos, para luego entrar a otro tema. El siguiente tema es, ¿qué es fe? Pero cerremos primeramente el 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, póngase muy abusado ahí. No se haga bolas, porque fíjese lo que dice hasta el último, es en ninguna manera, sino que por la fe confirmamos la ley. ¿Es difícil entender esto? No, no es difícil entender esto. Esperemos que alguno, al menos uno, lo entienda. Dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Esa fue su conclusión. Y luego se regresa al 31 y dice algo muy importante, dice, luego, por la fe invalidamos la ley. O sea, entonces, muy importante. Bueno, si ahora ya somos salvos por fe, vivimos por fe, pues la ley entonces ya quedó a un lado. Yo siempre le he dicho a la gente, lean el libro de Gálatas. El libro de Gálatas hay algo muy importante. Habla de ¿cuántos evangelios? 2. Habla de 2 apóstoles. Pedro y ¿quién? Pablo. Dice que uno fue enviado con el evangelio de la circuncisión y otro fue enviado con el evangelio de la incircuncisión. Pablo fue enviado a los incircuncisos, pero Pedro, ese se quedó en Jerusalén, pero Pedro fue enviado a los judíos circuncisos. Lea Gálatas, no se confunda. Simplemente que aquí había 2 grupos divididos. Entonces tenía que corregir a los 2 grupos, ¿sí me entiendes tú? Para poder traerlos hacia adelante. Pero en ningún momento le estaba diciendo a los judíos, ya no practiquen la ley. Como tampoco les estaba imponiendo a los gentiles, practiquen la ley. Es algo muy importante y es algo donde mucha gente se confunde. Pero usted no se va a confundir, porque yo quiero brincar al capítulo 4
y más adelante vamos a estar viendo más sobre la ley. Cuando llegamos al capítulo 7, capítulo 6, capítulo estuvimos estudiando 6 o 7, parece que fue el 7, donde dice que en Cristo hemos sido bautizados. Dice que cuando fuimos bautizados fuimos muertos en Cristo. El punto de Pablo dice, una persona que ha sido muerta también, ¿para qué quiere la ley? Pero vamos a llegar para allá, ¿ok? Por lo pronto, la conclusión es esta, al final. Los de la circuncisión y los de la incircuncisión, los dos vienen a vivir por fe de aquí en adelante. 4. Esa es la misma repasada, muchachos. Y es ahí donde vamos a aprender mucho. Porque si usted brinca al 5, vamos al 5.1, ahorita nos vamos a regresar. El 5.1 empieza la doctrina más importante para nosotros, la justificación por fe. ¿Pero qué es la justificación? La declaración de inocencia sobre nosotros. Pero el apóstol Pablo quiere que antes de meternos al capítulo 5 y hablar de justificación y hablar de fe, quiere meternos en la vida del Padre de la fe. ¿Quién es el Padre de la fe? Abraham. Porque miren, yo lo he visto y aquí mismo, soy honesto, aquí mismo tenemos personas de procedencia bautista que piensan que una vez usted que haya declarado en un altar que usted es salvo, su salvación ya no se pierde. Y todos sabemos, no nos hagamos tontos, que sus familias están en un ocaso espiritual. ¿Saben de quién estoy hablando? Esto es mucho, muy importante. Les amamos, desde luego que les amamos, amén. Pero esta es la verdad. Esto es lo que nos va a unir, no nos va a dividir. Amén. Esto. No yo, no porque yo lo esté diciendo, estoy provocando una división, no, una preocupación. Pero los que entienden bien en español, por eso quiero abrirles pues todo el conocimiento que tengo, y el que tenga un poquito más que añadir, añádalo, porque este es el momento. Amén. Entonces, antes de entrar a que mucha gente piensa y dice, es que yo soy salvo por fe, ¿sí los ha visto? Y de ahí, yo me lo imagino que son miembros o fueron miembros de estos pastores que venden el evangelio de esta forma. Ahorita estás de este lado de la línea, ¿no? De este lado del campo. Y solamente ellos te dicen, pasa al frente y vas a ser salvo. Entonces tú queda en tu mente que haces esto. ¡Oh my God! ¡Ya soy salvo! ¡Ya pasé la línea! Y de ahí para allá puedes vivir como un demonio. Pero como ya pasaste la línea, te mintieron. Y luego estás así. Y luego te dicen, como salen con sus dichos de la Navy, dicen, una vez Navy, una vez ¿cómo se llama? Una vez marino para siempre, ¿no? Y yo he tenido marinos en la membresía que todavía se sentían marinos, aunque los estaba buscando la Navy para meterlos en la cárcel. ¿Por qué? Porque desertaron. Yo no entiendo ese gale, pero en fin, es América. Porque los pastores solamente nos dicen, bríncale, pasa aquí al frente, bríncale, y te dicen, eres salvo. A mí me lo exigieron así, no me funcionó. Por confiarme en esa teología, por poco pierdo todo lo que Dios me ha dado. Gracias a Dios que me haga el entendimiento, recuperé lo que Dios me daba, lo que me faltaba, lo que perdí,
y todavía es lo que me falta, amén. Entonces, yo les digo a ustedes, muchachos, yo no vengo aquí a decirles, hey, vengo a presentarles lo que la palabra del Señor dice. Esta es mi pasión, la palabra. Usted tiene esa opción de brincar esa línea, y al brincar esa línea usted ya es salvo, o tiene la opción de entender cómo el apóstol presenta la peregrinación hacia la salvación. Yo no estoy diciendo que usted, si usted alguien dice, ¿eres tú salvo? Amén. Amén. En una manera donde me inicié, amén, empezamos a caminar, empecé a caminar rumbo hacia dónde, hacia la salvación. Pero todavía en este camino todos entendemos que nos podemos detener. ¿Cuándo nos hemos quedado detenidos en nuestro caminar con el Señor? ¿Cuántos? Realmente. ¿Cuántos nos hemos quedado a veces hasta años detenidos? Y ahí ya no avanzamos, ya no caminamos. Aún muchos, ¿cuántos no tan solo nos hemos detenido, pero hemos retrocedido un poco? Te decía, hermano, eso no se puede. Ah, no. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Les gusta la palabra o no? Segunda de Pedro 2, 21, 22. Segunda de Pedro 2, 21, 22. Cada vez que vea a un pastor tratando de hacer que la gente solamente brinque la línea pintada, hey, sálgase de ahí. Sálgase de ahí. Porque no es lo que la palabra dice. Porque fíjate lo que dice segunda de Pedro 2, 21, 22. Dice, porque mejor les hubieras, ¿qué? Sido no haber conocido el camino de la justicia. Presenta el camino de la justicia como la salvación, pero lo presenta como un camino, como un camino. En inglés dice, this is the way of salvation. En inglés dicen, es el camino de justicia. En Antioquía a los primeros cristianos se les puso por nombre los del camino. Van camino hacia la salvación. Han iniciado su seguir en Cristo. Su destino es el cielo, su destino es la redención. Su destino, están esperando que su Mesías llegue para que sus cuerpos sean glorificados, como fue glorificado el cuerpo de nuestro Mesías. Es un caminar. Pablo lo presenta así, dice, aún yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. No veo hacia atrás, pero prosigo hacia adelante, a lo que Dios ha destinado a ser en esta nueva creación, en esta nueva raza humana que vamos a habitar en el milenio con el Señor. Cuerpos glorificados, reyes y sacerdotes. Increíblemente no habrá muerte. Amén. Así ya voy. Es mi peregrinar. No es solamente el brincar una línea. Y por solamente creer que brinqué esa línea, mi conciencia me ha acusado. Digo, Dios mío, yo mismo me impresiono de que me siento salvo y soy más impío que los impíos. Porque no es verdad. Pero cuando presentamos la salvación como un camino, nos iniciamos, amén. Y el camino más largo de este camino es el camino de la santificación que vamos a ver en el capítulo 6, 7 y 8. Pero aquí el capítulo 4 ya nos dice, entonces Pedro nos dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse ¿a dónde? Yo. Entonces, si brincas la línea, eres salvo de una vez y salvo para siempre. Pues que Dios te bendiga, la verdad. Así seas mi familiar, que Dios te bendiga. Pero yo leo y solamente predico lo que leo, lo que entiendo. Ya no brinco la línea. Porque aquí está diciendo el apóstol Pablo, consciente
que había un grupo de gente que se había vuelto para atrás. Amén. Para atrás. Mucho, muy importante. Dice, volverse atrás desde el santo mandamiento que les fue dado. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolverse en el seno. Entonces, es un camino. Y nos presenta, antes de entrar al 5, la justificación, nos presenta, porque el chiste, muchachos, es entenderla. Nos presenta el ejemplo del padre de la fe, de Abraham. Cierra, muchachos, fíjense nada más esta conexión, cierra los 3 últimos versículos del versículo 3, diciendo que tanto el incircunciso como el circunciso es por la fe que es justificado. Para luego, antes de brincar al 5.1, nos mete el ejemplo de Abraham. Y para no perder mucho tiempo leyendo, usted lo puede leer en su casa, simplemente él dice esto, muchachos. ¿Fue Abraham justificado antes de ser circuncidado o después de ser circunciso? Es importante. ¿Sí me entienden esta? ¿Sí me entienden? Génesis capítulo 15. ¿Qué es lo que nos dice Génesis capítulo 15:6? Lo que nos está diciendo Romanos capítulo 4. Yo leo Romanos 4 y usted lee Génesis 15:6. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y nos damos cuenta en Génesis 15:6 que eso que acabo de leer fue sustraído de Génesis 6. Dice, creyó Abraham que Dios le iba a dar una descendencia grande. Y que por ese acto de creerle a Dios, decirle, sí Señor, la espero. Dice que en ese mismo momento, dice, fue declarado justo delante de Dios. En ese momento. En ese momento inició otra etapa de su peregrinar. Entonces, definamos qué es la palabra fe. ¿Qué es fe, muchachos? La certeza de lo que no se ve y lo que se Amén. Esa es la definición bíblica. Está en Hebreos capítulo 11. Definámoslo en 2 palabras simples. ¿Qué es fe? Está fácil, no es difícil. Obedecer y confiar en Dios. Si Romanos 4 nos lleva con papá Abraham, porque usted es hijo de Abraham, amén. Usted es hijo de Abraham en cuanto a la fe. Que nadie le diga lo diverso o otra cosa. Usted es hijo de Abraham porque usted ha creído a Dios. Usted siendo gentil, entre los gentiles, entre los pueblos olvidados del mundo, escuchó el nombre de Jesús, tuvo la convicción y empezó a caminar. Amén. Abraham pasó por el mismo proceso. Cuando regresamos a Génesis 12, empezamos la vida de Abraham desde su padre, desde Tamar. Y empieza, y como el Señor lo saca de Ur de los Caldeos, le dice, ven, voy a hacer de ti una gran nación. Y él empieza su caminar, Nosotros, muchachos, empezamos nuestro caminar en el Señor. Amén. Vamos en la dirección hacia la promesa de salvación. Así también como Abraham caminó con Dios. Sí retrocedió, sí regresó a Egipto, sí cuando estuvo en Egipto, sí mintió, ocultó a su esposa, sí cometió muchos errores como nosotros, pero seguía caminando. Amén. Seguía puesta su mirada en Dios y que tenía una fuerza increíble.
al ser justificado en ese acto, cuando oró por Sodoma y Gomorra, Dios intercedió, Dios lo escuchó, Dios negoció con él. Lo mismo es que está dispuesto a negociar con usted, porque también eso es lo que está diciendo. O sea, es el Padre de la fe. Imitemos. Si podemos cerrar el Antiguo Testamento, dice que Dios regresaría el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La fe de los padres reflejada en nosotros. Entonces, ¿qué es fe? Es obedecer y confiar en Dios. Eso es la fe. Y usted va a tener que confiar en Dios. Solo quedan 15 minutos. Un punto que acaba de cambiar mi teología. Beto, corrígeme si me equivoco, porque va a ser bien peligroso. Vamos a tratar de traer otra doctrina calvinista hacia abajo. Amén. La doctrina calvinista, no saben ni quién es Calvino, pero la doctrina calvinista dice que hemos sido predestinados. Dios en su infinita sabiduría, siendo Él omnisciente, Dios nos predestinó porque sabía que nosotros hacia el futuro íbamos a responder para ser salvos. Esto es algo bien peligroso. No me haga caso, usted puede seguir creyendo como usted guste. Déjeme darle un punto. Génesis, algo de Abraham. Muchachos, métase en la vida de Abraham. Amén. Y va a entender Romanos 4. Métase, porque Pablo se metió en su vida, en Romanos 4, en la vida de Abraham, y nos dejó grande enseñanza. Génesis 22, ya con eso voy a acabar. Usted va a ser probado en su fe. Muchachos, si usted es justificado por su fe, usted va a ser probado en su fe. Va a decir, ay hermano, pero es que Dios sabe que yo le amo. Todos decimos lo mismo. Pero es que el Señor lo sabe. ¿Usted cree que Dios no sabía que Abraham lo amaba? ¿Lo sabía o no lo sabía? A ver, pongámoslo de una vez en tinta. Nos ponemos, vamos a entrar ya para allá. 10 minutos y acabamos. Entonces, cuando llegamos a Génesis 22, muchachos, estamos en ¿qué? En el acto en el cual a Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo. Empecemos por el 9 para avanzar. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, que mucha gente piensa que fue Cristo, amén, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya, a ver, márquele ahí, no me está usted entendiendo, porque ya qué, ¿qué? A ver, muchachos, a ver, ayúdenme, no quiero cometer una burrada aquí. Si Dios, fíjense lo que voy a decir, muchachos, fíjense, porque de veras que muchos hasta de esto dependen sus finanzas. De veras, hermano, de esto dependen hasta sus finanzas. No las mías, yo ya las tengo, gracias a Dios. A ver, Paco, pon mucha atención, hijo. Corríjame, repréndame, porque el último mes ha sido mi mente estudio. Y derribando teología que no pertenece al pueblo de Dios. Amén. Si Dios hubiera sabido, entiéndanlo, si Dios hubiera sabido que Abraham
iba a estar dispuesto a sacrificar a su hijo? ¿Por qué lo permitió? Porque el libro de Santiago nos dice, Dios no tienta a nadie. Piense, ¿es Dios omnisciente? Que Él no sabe que yo me voy a morir predicando el Evangelio? ¿O tiene que venir y probarme todo día con retos a ver si me mantengo en el Evangelio? Porque ustedes han de ser testigos que nuestra fe es probada día con día. Amén. Muchachos, pongan mucha atención para que usted entienda que es vivir, amén, justificados por la ¿qué? No sé. La justicia de Dios. Dice un comentarista, y ese me movió el tapete bonito. Dicen, nos han dicho que hemos sido predestinados, dice, haciendo de Dios un exclusivista que solamente ha elegido a unos para salvación y a otros no. Porque dice, pues predestinó a estos y a estos los predestinó para el cielo y a aquellos los predestinó para el infierno. Oye, Dios mío, eso se oye horrible, ¿verdad? Pero eso es el fundamento de la doctrina calvinista, siglo XV. Pues recuerde, en la iglesia donde usted va, a donde usted vaya, hay dos teologías, calvinista y arminista. Solo son dos. Y entonces, ¿sabe Dios? ¿Conoce Dios? ¿Cómo vas a responder tú o no? Amén. Sí sabe. Entonces, ¿por qué dice? Porque ahora conozco. ¿O solamente Dios sabe dos cosas? Dios sabe, dice, Dios no sepa cómo vas a responder tú porque tú tienes libre albedrío. Oh, suena bien interesante. ¿Cómo Dios va a manipular el mejor regalo que te ha dado, que es su libertad de escoger? ¿Para qué entonces Dios necesita probar nuestra fe? Para ver si en ese caminar que ha escogido para nosotros realmente podemos mantenernos y seguir siendo fieles a ellos. Yo creo que fue hasta ese momento, yo sí creo lo que le dijo el ángel. Ahora conozco, ahora entiendo, ahora me he dado cuenta que has decidido por el libre albedrío que yo te di, has decidido sacrificar a tu hijo. Antes no sabía cuál iba a ser tu reacción. Póngase a buscar, objeto, no me estoy perdiendo a ningún lado. Antes no sabía cuál iba a ser tu reacción. Pero ahora sí conozco, y por lo que has hecho, por lo que has estado dispuesto a sacrificar, olvídate. Te voy a engrandecer y no hay hombre, mami, podemos verlo. ¿Sí me están entendiendo cuál es el punto? Para que usted se meta en la cabeza del libro de Romanos y entienda y quite estas líneas que ponen los predicadores en los altares para sacarle la lana. Y usted lo brinca y usted ya es algo, mentira. Usted empieza con el caminar y durante ese caminar, quizás Dios no sepa cuál va a ser tu decisión. Amén. Necesitan más tiempo para... Piénsalo. Porque si Dios supiera, fíjate, porque a mí esto me ha abierto el entendimiento. Porque yo tendría un punto contra Dios y ahí tengo un amigo que es abogado, lo echamos, hijo.
Si yo voy a decirle, ok, Señor, ¿cómo me probaste de esta forma? Yo le diría, ¿cómo me expusiste a la tentación de que mi reacción fuera otra? Yo se lo dije una vez. Dije, ¿cómo permitiste que yo haya caído en esto? Si te he servido desde mi juventud. Yo se lo dije al Señor, y no hace mucho tiempo, hace como 10, 12 años. ¿Cómo lo permitiste? No. Cuidado. Dios, las pruebas vienen a nuestra vida. Lo único que Dios conoce son las consecuencias de tu decepción. ¿Qué es lo que acabo de leer en Deuteronomio la semana pasada? 2 caminos, amén. He puesto delante de ti camino de bendición y he puesto camino de maldición. Porque Dios, si me entiendes tú, te ha dado un regalo que es tu libre albedrío, y tú vas caminando en tu vida cristiana cada día y tú te das cuenta, eres probado todos los días y Dios no sabe cómo vas a reaccionar. Dios sabe las consecuencias de tu decisión en cada prueba que tú pases, esperando que llegues a la meta. Dios está en tu esquina, desde luego que sí, amén. Dios quiere que tú llegues a la meta, desde luego que sí, amén. Dios te tiene que seguir probando cada día, desde luego que sí, amén. Si quieren entender lo que es justificado, regresado al punto de inocencia, a través de la vida de Abraham, en el capítulo 4, lean toda la vida de Abraham, vean toda esa jornada, es muy parecida a nuestra vida, a nuestro camino de salvación que vivimos nosotros en nuestros días. Entonces, la salvación, para concluir, no es una línea que yo brinco. Podemos ponerlo de otra forma, ¿no? La oración, la salvación no es una línea, ¿qué es esto? Horizontal o vertical, horizontal, ¿no? La salvación, en vez de ser una línea horizontal en la cual tú brincas, también podemos ver lo que la salvación puede ser una vida vertical, en la cual tú vas dando pasos en tu vida, como si fueras en una escalera, donde tu meta es la glorificación de tu cuerpo. Amén. Y vas subiendo, y vas subiendo, y puedes pasarte tu vida para alcanzar la altura. Amén. El mismo apóstol Pablo nos dijo, yo mismo no pretendo haber alcanzado, pero no me bajo de la escalera, no volteo a ver cuántos escalones he avanzado, o si voy a la mitad, o si voy empezando, pero yo prosigo hacia la meta. ¿Sí me entienden eso? Entonces, eso es lo que más o menos yo entiendo que el apóstol quiere que veamos, muchachos, que no seamos engañados. Amén. Que perseveremos en nuestro caminar con el Señor, que entendamos que somos justificados, hemos sido hechos inocentes a través del acto de Jesucristo, pero también definamos qué es la definición correcta de justificación. Entonces, justificación es, lo que es fe es obedecer y confiar en el Señor. Y recuerden, por eso Jesús nos dijo a todos sus discípulos, ven y sígueme, obedece y ten fe. Seguramente ellos se hicieron miles de preguntas. Pedro, ¿y quién le va a dar de comer a mi esposa? Ven y sígueme. ¿Qué es fe? Obedecer y confiar. Esa es la vida del padre de la fe, hasta elevar el cuchillo para sacrificar a su hijo, y estando dispuesto a derramar la sangre de su hijo, porque él tenía en su mente, si Dios quiere que lo sacrifique, de entre los muertos me lo puede levantar.